Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Desde la perspectiva de la fe, los medios de comunicación tienen un rol fundamental en el mundo actual, ya que son canales poderosos para difundir valores, compartir mensajes de esperanza y promover la verdad en una sociedad cada vez más interconectada. En tiempos donde la desinformación y la polarización amenazan con dividirnos, los medios pueden ser instrumentos para construir puentes, fomentar el diálogo y acercar a las personas a una comprensión más profunda de su fe y su propósito en la vida. Hoy más que nunca es crucial que los medios de comunicación sean usados con responsabilidad y ética, ya que tienen la capacidad de moldear culturas, influir en decisiones y, lo más importante, llevar luz en medio de la oscuridad. A través de ellos podemos extender el mensaje del amor, justicia, compasión, que son el núcleo de muchas tradiciones de fe, ayudando a construir un mundo más humano y sobre todo más solidario. En esta noche nos acompaña en un primer momento en el programa que hemos querido llamar Los medios de comunicación al servicio de la evangelización, el padre Víctor Daniel Ángel Valencia. Actualmente es vicario parroquial de Nuestra Señora de la Pobreza, la Catedral de Pereira, y ha sido nombrado esta semana precisamente como responsable en la diócesis de Pereira del área de comunicaciones. Padre Víctor, buenas noches. Muy buenas noches, Padre Francisco. Un saludo especial para todos los que nos ven. Me alegra mucho poderlo tener en el programa. Lo estamos estrenando en esta área que es tan hermosa y que tiene tanto valor para cualquier institución, pero sobre todo para la diócesis. ¿Cómo se ha sentido en estos momentos con estos dos servicios que la Iglesia le ha pedido? Bueno, el señor obispo hace alrededor de un mes me nombró vicario cooperador de la Iglesia Catedral de Pereira, Nuestra Señora de la Pobreza. Y esta semana también me confió esta responsabilidad de estar encargado del área de comunicación de la diócesis de Pereira. Lo recibo con mucha alegría, con mucha responsabilidad también, pero sobre todo es una tarea que el Señor pone en mis manos y que seguramente lo vamos a hacer con su misma bendición y con la misma gracia de Dios. A lo largo de nuestra formación, de nuestro estudio, generalmente hay experiencias que pueden marcar la decisión nuestra de convertirnos en sacerdotes. ¿Por qué no nos habla un poco, Víctor, sobre cómo fue naciendo el que usted sintiera ese llamado de Dios al ministerio sacerdotal? Bueno, yo siempre he creído que el don del ministerio sacerdotal, el servicio que el Señor ha colocado en nuestras manos, es un regalo inmenso de Dios. Soy un joven de un municipio de Antioquia que he crecido al lado de la iglesia. Toda mi familia estuvo muy vinculada durante muchos años al servicio de la iglesia. Un joven con mucha inquietud, caminando y creciendo cerca al altar, siempre muy vinculado a la experiencia eclesial. Pero también mi familia, hace más o menos alrededor de 15 años, decidió venirse hacia Risaralda, hacia un municipio nuestro, el municipio de Apía, Risaralda, y también mi inquietud siguió creciendo, siguió siendo valorada, apoyada seguramente por la gracia de Dios, pero también un joven normal, mi experiencia es normal. Yo siempre he dicho que fui muy cercano a la iglesia, pero también cumpliendo mi rol y mi manera de ser frente a un joven normal que iba creciendo, iba despertando en todo su ámbito.
Esa es la experiencia propia. A mí me parece maravilloso cuando el Señor lo mira a uno, se fija no solamente en sus debilidades, sino también en lo que puede hacer con uno. Y yo he visto la gracia de Dios, la historia de Dios en mí. Solamente es eso, gracia de Dios. ¿Tuvo algún mentor, una figura espiritual que le ayudara a discernir su vocación? A una vez le impactan algunos sacerdotes o algunos laicos que llevan una experiencia de fe. En el caso suyo, ¿de quién podríamos hablar? Bueno, padre, a mí me parece que en mi vida, sobre todo en mi discernimiento vocacional, he tenido 3 figuras muy propias en el sacerdocio. La primera figura fue cuando estuve en La Ceja, el padre John Freddy Córdoba Bedoya, que estuvo muchos años encargado también del área de comunicación de Sonsón Río Negro. Él fue primer párroco, yo vinculado a esa parroquia. Él fue quien de alguna manera yo veía y me inspiraba a su manera de ser como párroco, entregado a una comunidad, pero también presta el servicio y con los medios. En segundo momento, cuando ya mi familia decide irse al municipio de Apía, estaba el padre Rubén Darío Herrera Marín como párroco, y fue también una figura que me ayudó de alguna manera a acercarme a la iglesia, al servicio de la iglesia, muy de cerca. El padre es muy fraterno, muy querido con quienes están a su alrededor, muy dadivoso, y él fue en segundo momento. Ya cuando yo estaba en 11 y había mermado como esa inquietud, yo ya estaba como descartando más la idea de entrar al sacerdocio porque tenía otras ofertas, sobre todo en el estudio. Llegó al municipio de Apía el padre Darío Valencia Uribe. Él había sido rector del seminario, de nuestro seminario, alrededor de 8 o 9 años. Entonces tenía toda su experiencia, tenía toda una habilidad y conocía mucho del tema. Él fue quien por primera vez me llevó a mí al seminario, a conocerlo. Cuando yo entré al seminario dije, esta es mi casa, yo quiero estar aquí. Entonces ese fue la tercera persona, él fue la tercera persona que me ayudó y me motivó a vivir esta experiencia vocacional. ¿Cuáles piensa usted que son los mayores desafíos que enfrenta hoy ser sacerdote? Bueno, padre Francisco, la experiencia sacerdotal, el lenguaje del sacerdote siempre será un lenguaje distinto. La sociedad, el contexto histórico, hablan de otros temas, economía, socialismo. El sacerdote siempre tendrá una palabra diferente. Y a mí me parece que en medio de esas realidades, en medio de tantas situaciones del mundo, hablar del ser y hablar de la espiritualidad siempre será un desafío constante. Y ese es el desafío propio de la palabra del sacerdote. La palabra del sacerdote tiene que ser diferente. No por las capacidades que tengamos, no por el don que el Señor haya puesto en cada sacerdote, sino es la palabra misma que compartimos y expresamos, que es palabra de Dios. Los demás pueden hablar de muchas situaciones importantes, pero el sacerdote siempre tendrá un gran desafío: hablar de Dios en medio del mundo, hablar de la espiritualidad del ser humano en medio de todas sus realidades que vive, y sobre todo algo bien particular, hablar del ser. Es ahí donde nosotros tenemos que hablar distinto. La experiencia propia del sacerdote, lo que comunica, lo que entrega, es palabra de Dios que se hace actual, y ese tiene que ser nuestro desafío constante. Podemos saber de muchas cosas, podemos tener muchos dones que el Señor ha puesto en nuestras manos, pero lo más importante es hablar de la misma palabra de Dios que se hace hoy, en el hoy de nuestra historia. ¿Qué le diría a alguien que esté en este proceso de discernimiento vocacional, pero en este momento, así como cuando usted estaba en grado 11, no estaba seguro de saber si hiciera un llamado? Bueno, padre, siempre hablamos de don y misterio, el contexto en el cual los jóvenes hoy están creciendo, pero sobre todo estamos convencidos de que Dios sigue llamando. En cada etapa de la vida, en cada etapa de la historia, el Señor seguirá llamando. Yo le diría a un joven que está en esa duda, es importante lanzarse, es importante decidirse. Yo sé que hay muchas ofertas en el momento, hay muchas ofertas, hoy los jóvenes tienen muchas posibilidades de elegir, pero lo más importante es uno entender que si el Señor lo está llamando, Él nunca se equivoca. Entonces es necesario decidirse positivamente por el Señor.
Hace pocos días, como decíamos al principio, fue nombrado como director del área de comunicaciones. ¿Qué expectativas tiene en este momento con el área? Bueno, padre, yo llevo 1 año y medio de ordenado, voy a cumplir 2 años. En la experiencia de mi vida siempre he entendido que los medios los he tenido como una ficción. El área de comunicación social, todo lo que está en esta realidad, me parece a mí que en este momento lo recibo con mucha alegría, sorprendido, pero también con muchas ganas de tomar y de tener todo el propósito para que nuestra área de comunicación social de la diócesis y sobre todo nuestra diócesis de Pereira, nuestra iglesia, que es la iglesia misma, se dé a conocer en todos los ámbitos. Yo creo que algo fundamental, y yo lo escuchaba esta semana cuando usted se presentaba ante los sacerdotes, que es importante, como hablándolo dentro de un nivel empresarial, el posicionamiento de una marca. En este caso, la marca es Diócesis de Pereira. Padre, sí, se habla un poco en el marketing digital de la experiencia propia de las marcas. Y a mí me parece que nosotros lo tenemos todo. Nuestra marca es la Diócesis de Pereira como tal, la institucionalidad de nuestra diócesis. Tenemos contenido, que es palabra de Dios, que es evangelio. Tenemos los promotores de ese contenido, los que los comunican. Alrededor de más de 100 sacerdotes están todos los días comunicando y entregando la misma palabra de Dios. Y me parece oportuno que es necesario darle un realce a nuestra diócesis para que la iglesia se dé a conocer en todos los ámbitos, en todas las dimensiones pastorales. Es importante sacar esa figura, esa marca propia que es nuestra diócesis de Pereira. Yo le invito, Víctor Daniel, para que vamos a un primer receso y continuemos con esta experiencia tan especial que Dios ha colocado en su corazón. Ya regresamos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Padre Víctor, el entorno digital ha transformado muchas áreas de la vida moderna, incluida la religión. Otro objetivo, yo diría, del área de comunicaciones será como visibilizar el trabajo pastoral y social que trae nuestra iglesia particular. ¿Esto se puede lograr? Padre Pacho, la experiencia propia en cada parroquia, en cada comunidad. En la diócesis tenemos más de 100 parroquias, tenemos más de 100 sacerdotes y todos los días hay muchos sacerdotes que están trabajando, que se están esforzando. Hay muchos sacerdotes que en su comunidad están entregando todo. No solamente la palabra de Dios, no solamente desde la espiritualidad, sino que están logrando una transformación social. Yo siempre he dicho que muchas veces ni siquiera donde el Estado está siempre la iglesia. Nosotros conocemos realidades propias de nuestra Risaralda, de nuestro departamento de Caldas, en donde está la presencia permanente de un sacerdote, en lugares muy alejados. Y es importante dar un reconocimiento a esa labor que estamos realizando. Siempre se habla de que es necesario visibilizar el trabajo y sobre todo de que los medios estén prestos al servicio, no solamente del Evangelio, sino también del Evangelio viviente, que son los pobres, que es la caridad. Y es un trabajo muy interesante lograr visibilizar toda esa parte caritativa. El área de comunicaciones también puede ser una interlocutora para que entre los sacerdotes, las parroquias, los mismos fieles, haya una comunicación adecuada. Claro que sí, Padre Pacho. Sabemos muy bien que la comunicación ha avanzado supremamente y ese ejercicio propio entre la relación entre el sacerdote, entre su comunidad, entre los fieles laicos, pero también la misma relación de la comunidad parroquial
con la realidad propia del episcopado y de nuestro obispo, es una conexión total, continua, permanente, que eso lo posibilitan los medios. Una noticia se demora menos y sobre todo la agilidad y estar tan instantáneamente la comunicación, el señor obispo que pueda llamar a un sacerdote, que pueda estar comunicado totalmente y en todo momento con él, es también la posibilidad de conectarse con la comunidad, con la realidad, lo que se esconde detrás de una misma comunidad, sus gozos, sus desafíos, sus tristezas, sus dolores. Entonces le daría al señor obispo una visión integral desde la ciudad de Pereira a toda nuestra realidad diocesana. Bueno, usted es un sacerdote millennial. ¿Qué rol juegan las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad virtual, en esta futura creación de contenido religioso? ¿Será que enriquecen estas herramientas esa experiencia espiritual que ya tienen muchos de nuestros fieles? Bueno, cuando hablamos un poco de esa experiencia en la inteligencia artificial y sobre todo de los nativos digitales, hay unas características propias de ellos. La rapidez, el consumir elementos en menor tiempo, la misma situación de que pueden hacer tareas a la vez. Los jóvenes hoy están estudiando, están colocando música, están conectados a una red social, están chateando y todo lo hacen de manera en el mismo tiempo, a la misma hora. Y ese proceso nosotros lo podemos vivir también enriqueciendo lo que decíamos ahorita, Padre Pacho, la espiritualidad. Hablamos diferente y eso tiene que ser para nosotros apuntarle siempre al ser, que nuestras redes sociales, que la misma iglesia haga presencia en las redes sociales, quiere decir que el Señor está ahí, que la espiritualidad, y le estamos inyectando espiritualidad a toda esta realidad. El entorno digital, Víctor, genera mucho contenido y también contenido religioso de diversas fuentes y no todas necesariamente alineadas con las enseñanzas tradicionales. ¿Cómo puede la audiencia discernir qué contenido es auténtico y valioso, por ejemplo, para un creyente? Siempre hemos hablado de las fuentes que son importantes y sobre todo quienes han posibilitado toda la estrategia comercial, toda la estrategia del marketing y toda la estrategia virtual. Entendemos también que es importante apuntarle siempre a la fuente, Padre Pacho. Es un momento oportuno para también saber discernir qué fuentes son propicias. Por eso es importante el posicionamiento de la marca. Por eso es importante que aparezca la diócesis, porque si ya tenemos la figura y la estructura diocesana, vamos a saber muy bien de dónde procede la información y qué información nos sirve y qué información nos reduce en el ámbito propio de nuestra vida. También en la interacción digital abre puertas para la formación y sobre todo para el aprendizaje. Usted esta semana nos informaba que ya se van a empezar a dar unos cursos de formación que son abiertos. Me parece que eso es maravilloso porque a veces el desplazamiento, el que las personas tengan que estar aquí o allá, ahora hay unos medios eficaces para poderlo hacer. Claro que sí, Padre, hay unas herramientas muy interesantes. En nuestra diócesis, como le decíamos ahorita, tenemos el contenido, tenemos quién lo haga. Lo que nos falta un poco es saber quién nos ayuda a transmitir. Por ejemplo, en este mes de septiembre, que es el mes de la Palabra de Dios, el mes de la Sagrada Escritura, vamos a tener unos encuentros muy especiales, una formación para laicos, pero también para todo el que quiera tener acceso. Es una invitación abierta a las pequeñas comunidades, a los laicos, a todo el que quiera conectarse de 7 a 8 y manejamos una metodología que se pueda conectar todo y que pueda estar abierto a todo. Y esa podría ser una de las estrategias y una herramienta para saber entregar el mensaje. No solamente transmitir una Eucaristía, no solamente transmitir un rosario, no solamente transmitir una coronilla, maravilloso, pero es también aprovechar nuestros medios y aprovechar quienes saben de diversos temas, quienes saben de Sagrada Escritura, colocarlos al servicio de las comunidades. Podríamos nosotros hablar que desde nuestra ciudad, que nos vamos a conectar, va a poder tener acceso toda la diócesis, como decíamos ahorita, en lugares muy apartados, simplemente con acceso a internet, con acceso a una red, se podrán conectar y se podrán enriquecer. Hay un desafío, Víctor Daniel,
muy complejo entre los medios de comunicación, sobre todo los virtuales, y es esa lucha contra la desinformación y lo que llamamos nosotros noticias falsas. Como las noticias llegan con inmediatez, incluso a veces hasta cuando están ocurriendo en el mismo momento, cómo blindarse la diócesis y mostrarle a los fieles de que hay mucha noticia que no son reales, a veces queriendo dañar la imagen del sacerdote, de la iglesia, de la institución misma. Si nosotros logramos posicionar nuestra marca, hablando en términos, y si nosotros logramos que la diócesis tenga identidad, vamos a poder lograr eso, Padre Pacho. Sabemos muy bien que la inmediatez, como usted lo decía, todos estos temas generan rápidamente la información y también desinformación. Entonces me parece importante generar algunos filtros que nos ayuden cuando esté la marca de la diócesis, cuando esté el escudo de la diócesis, saber muy bien, y comunicados oficiales en todos los temas, saber entender. La comunicación organizacional depende precisamente de eso, de un comunicado oficial de la diócesis de Pereira, de que aparezca cosas sencillas, el logo de la diócesis, sabemos que es una noticia, y sobre todo también que la diócesis esté a la par con las noticias que desinforman, nosotros poder sacar la noticia que informe. La comunicación oficial y organizacional nos servirá mucho, Padre Pacho, para lograr esta realidad. Todas estas herramientas para el tema educacional y de desarrollo de valores éticos es bien importante, pero también es una herramienta importante para empoderar a aquellas comunidades que son vulnerables y a las que se les debe dar la voz también. Claro, el acceso al Internet, el acceso a una red, ya todo el mundo lo tiene, generalmente, si podemos hablar en ese sentido. Y si logramos que esa herramienta nos sirva para favorecer el ser y sobre todo para la promoción humana, podemos lograr que tantas situaciones de pobreza, tantas situaciones de injusticia, tantas realidades las podamos vencer, y nuestro aliado puede ser un medio, y la herramienta propicia puede ser el medio de comunicación de nuestra diócesis. Usted hablaba ahora que somos más de 100 sacerdotes. A veces uno encuentra en algunos sacerdotes como un cierto temor, ya sea porque no tienen la formación en este mundo digital, no son nativos, como lo decimos en el lenguaje. ¿Cómo llevar a esos sacerdotes para que entiendan que si ellos no conocen, pueden buscar personas que les puedan ayudar para que la evangelización pues sea más eficaz? Padre Pacho, nosotros tenemos, decíamos ahorita, el contenido, la palabra, y es muy sencillo, es lograr que ellos, lo que se dice a una determinada comunidad, a una determinada grey, se pueda expandir. Yo pienso que es más el temor, más el miedo, pero es también el desconocimiento de las cosas sencillas, de una grabación de voz, de una grabación de video, lograr como que los sacerdotes también, y yo creo que eso se va despertando, usted y yo lo podemos ver, Padre Pacho, tantos sacerdotes que ahorita tienen redes sociales. La pandemia, gracias a la pandemia, fue una oportunidad para que muchos sacerdotes, aunque no sabían, aunque no tenían el conocimiento, lograran incursionar en los medios de comunicación. Y me parece que poco a poco y paulatinamente vamos a ir despertando esa necesidad. El Papa Benedicto no habla de herramientas digitales. El Papa Benedicto hablaba de una cultura. Y cuando decimos que es una cultura, es un medio, un contexto en el cual todos estamos involucrados y casi que nadie puede decir que no, porque no es una herramienta que uno llega y la utiliza y ya. No, es una cultura, es un medio en el cual nos estamos moviendo, y poco a poco y paulatinamente vamos a lograr eso en cada sacerdote. Quiero invitarlo para el próximo sábado para que nos acompañe en este conversatorio que me parece que es de mucho valor para nuestras comunidades. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Padre Pacho. Agradecerles que nos hayan acompañado en este primer programa de cómo la evangelización se puede llevar a través de estos medios de comunicación. Gracias por acompañarnos. Los invito mañana por este mismo canal a las 7 de la mañana con la Santa Misa. Una feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos.